Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Vive Conectada. Yo soy Ana Ávila y aquí está conmigo mi hermana y compañera de viaje, Yolanda. Seguimos explorando el biorritmo de invierno, el tiempo en el que la vida nos da la oportunidad de superar la forma en la que fuimos concebidos, gestados y paridos criados. Hoy vamos a hablar de algo que la verdad a veces nos cuesta hasta de adultas, el poder de decir no y el milagro de decir sí, pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Sí, porque ese primer no es como el primer paso, literal y metafóricamente. Cuando un niño aprende a decir no, está marcando su territorio, su espacio, su identidad. Es como cuando empiezan a caminar, ¿no crees? Totalmente. Yo lo viví muy fuerte con mi hija. Recuerdo que cuando empezó a decir no, fue como si de repente se encendiera una luz en casa. Al principio, claro, me frustraba un poco, porque era como, ¿por qué ahora todo es no? Pero luego me di cuenta de que era su manera de decir, aquí estoy, esta soy yo y esto es lo que quiero o no quiero. Y es que, a veces, los adultos nos olvidamos de lo importante que es ese no. Nos da miedo que los niños sean rebeldes, pero en realidad están aprendiendo a poner límites. Y eso, a la larga, es lo que les va a permitir ser autónomos, ¿no? Sí, y además, el no es solo una palabra, es un gesto, es una postura. Yo siempre digo que es imposible decir no sin mover la cabeza, aunque sea un poquito. Es como si el cuerpo entero dijera, hasta aquí. Me encanta eso. Y bueno, en tu caso, Ana, ¿cómo cambió la dinámica familiar cuando tu hija empezó con sus no rotundos? Pues mira, al principio fue un pequeño caos, no te voy a mentir, pero luego, cuando lo aceptamos, nos dimos cuenta de que estábamos viendo cómo se forjaba su personalidad. Aprendimos a respetar sus límites y, curiosamente, eso nos ayudó a poner los nuestros también. Fue como un efecto dominó, pero positivo. Eso es precioso. Y creo que muchas familias pueden verse reflejadas en eso. El no, aunque a veces nos incomode, es el primer paso hacia la independencia y la autenticidad. Y hablando de primeros pasos, hay otro momento mágico en la infancia que a mí me fascina, la primera sonrisa del bebé. No sé si te acuerdas, Yolanda, pero cuando mi hija sonrió por primera vez fue como si el tiempo se detuviera. Es ese instante en el que, según dicen, el alma prende en la conciencia corporal. Es, no sé, casi mágico. Sí, y es curioso porque muchas veces pensamos que el bebé sonríe porque nos reconoce a nosotros, pero en realidad, según algunos estudios y también lo que cuentan muchas familias, esa primera sonrisa es más bien un reconocimiento de sí mismo. Es como si dijera, aquí estoy, soy yo. Exacto. Y esa sonrisa, aunque parece un sí al mundo, también es una forma de decir no, de marcar un límite entre su esencia y la de los demás. Es como si, al sonreír, el bebé dijera, este soy yo y eso de ahí eres tú. Y luego está la sonrisa social, ¿no? Esa que aparece un poco después, cuando el bebé ya empieza a interactuar más con el entorno. Pero la primera, la auténtica, es un hito emocional y evolutivo. Y, te lanzo una pregunta, Ana. ¿Tú crees que ese reconocimiento temprano influye en la autoestima y en la forma en que nos comunicamos de adultos? Uf, qué pregunta. Yo creo que sí, aunque no tengo la certeza absoluta. Pero, por lo que he visto en mi experiencia y en otras familias, cuando un niño se siente reconocido desde el principio, como que crece con una base más sólida. Es como si tuviera permiso para ser él mismo, para decir no y también para decir sí cuando lo siente de verdad. Sí, y también pienso que cuando ese reconocimiento falta o cuando la sonrisa se fuerza, pueden aparecer dificultades más adelante, incluso en la salud mental. Hay estudios que lo relacionan, aunque cada caso es un mundo, ¿no? Claro, y por eso es tan importante acompañar esos primeros gestos, esas primeras sonrisas y esos primeros no, con respeto y presencia, porque ahí se siembra mucho de lo que seremos después. Y justo ahí, Ana, es donde empieza el viaje del no al sí. Porque después de esa etapa infantil y juvenil en la que necesitamos poner límites, llega un momento en la vida en el que, si hemos aprendido a decir no, podemos empezar a decir sí de verdad.
Y no un sí por complacer, sino un sí auténtico, con confianza. Sí, es como un milagro existencial, ¿no? Cuando superas esa etapa de tener que protegerte todo el tiempo, de repente puedes abrirte a la vida, a lo que venga, sin miedo. Yo lo he sentido así, como si de pronto todo encajara y pudiera decir sí a lo que la vida me propone, sabiendo que tengo mis límites claros. A mí me pasó algo parecido, pero en el ámbito profesional. Durante años me costaba muchísimo poner límites, decir no a proyectos que no me convencían. Pero cuando por fin aprendí a hacerlo fue como si se abriera una puerta. De repente pude aceptar cambios, nuevos retos, con una energía y un entusiasmo que antes no tenía. Es como si el sí tuviera más fuerza, porque ya no venía del miedo, sino de la libertad. Eso es precioso, Yolanda. Y creo que ahí está la clave. Cuando integramos el no, el sí se vuelve milagroso. Ya no es un sí por obligación, sino un sí que nos conecta con la vida, con el presente, con lo que realmente somos. Y bueno, para quienes nos escuchan, quizá la invitación de hoy sea esa: observar cómo usamos el no y el sí en nuestra vida. ¿Desde dónde los decimos? ¿Nos protegen o nos limitan? ¿Nos abren puertas o nos las cierran? Sí, y recordar que todo es un proceso, que cada etapa tiene su sentido y que al final se trata de vivir conectadas con nuestros ritmos, nuestros ciclos y nuestra voz interior. Bueno, Ana, creo que por hoy lo dejamos aquí. Ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio contigo y con quienes nos escuchan. Gracias, Yolanda, y gracias a todas las personas que nos acompañan en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vive Conectada. Hasta pronto. Hasta la próxima, Ana, y hasta la próxima a todas y todos. Un abrazo.